Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25. Muy buenas, amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de la iglesia perseguida. ¿Quién se acuerda de este símbolo? ¿Quién se acuerda de este símbolo? ¿O fuese una moda que ya olvidamos, no? Para muchos, por desgracia, sí. Fijaros, esta letra es la primera, es una letra árabe de la palabra nazareno. Ya es la primera letra, ¿no?, para decir la palabra nazareno. Es la letra Nun, ¿no? Y esta letra se hizo, por desgracia, famosa, ¿no?, porque cuando el Daesh, ¿no?, conquistó, ¿no?, parte de Irán, ¿no?, y parte de Siria, ¿no?, pues todas las casas de los cristianos, de nuestros hermanos cristianos, eran marcadas con esta letra. Las casas y los negocios de los cristianos eran marcadas con esta letra. ¿Para qué? Para que cuando llegaran los islamistas a esas casas o a esos negocios, los destrozaran o secuestraran a esas familias, los maltrataran, les pegaran, los crucificaran o los degollaran por causa del nombre de Jesús, ¿no? Entonces los islamistas hacían y siguen haciendo, ¿no?, lo que los nazis hacían con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que les marcaban con una estrella de David, ¿no?, sus casas, ¿no? Pues lo mismo está pasando en el siglo XXI hoy, ¿no? Entonces, por eso se hizo famosa esta letra, ¿no? Entonces los cristianos nos movilizamos, empezamos a orar por la iglesia perseguida, imprimimos camisetas, pero ¿qué ocurrió? Nos olvidamos de los hermanos perseguidos. Pasó como que aquello fue, por desgracia, una moda, ¿no? Y solo unos cuantos, ¿no?, pues han seguido acordándose de la iglesia perseguida, de los hermanos perseguidos, han seguido orando por ella y han seguido colaborando económica con ellos, ¿no?, acordándose de los encarcelados, han estado dándole de comer, de beber, visitando a los hermanos, etcétera, ¿no?, aunque sea en la distancia, por medio de ONG como Puerta Abierta, de la que os quiero hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué he empezado leyendo este mensaje, ¿no? Pues porque dice que cuando el Señor venga en el juicio final, ¿no?, y se siente en su trono glorioso, ¿no?, el Señor le dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces dice que los justos le dirán: pero Padre, Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Y dice que entonces el Señor le dirá: cuando se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Por qué le dice Jesús eso, no? Porque el Señor se identifica con su iglesia, que es su cuerpo. Fijaros, cuando Saulo de Tarso, ¿no?, antes de convertirse en el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia, ¿no?, y se le aparece el Señor Jesús, ¿no?, en una visión, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes? Entonces, Saulo no estaba persiguiendo a Cristo Jesús, Saulo estaba persiguiendo a su iglesia, pero no persigue a Cristo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que el que persigue a los cristianos persigue a Cristo mismo, ¿no? Entonces, por eso el Señor le dice a Saulo, a Saulo de Tarso, al futuro apóstol Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a un hijo de Dios persigue a Cristo mismo, ¿no? Entonces, por eso aquí el Señor dice: ¿cuándo me disteis de comer y cuándo me visteis de beber?
¿Cuándo estuve yo en la cárcel y vinisteis a verme? Cada vez que lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, cada vez que lo hiciste con uno de los cristianos, me lo hicisteis a mí, ¿no? Entonces yo hoy os quería animar, hermanos, a que no nos olvidemos de la iglesia perseguida, porque cada vez que ayudamos a uno de estos hermanos nuestros que están siendo perseguidos en tantos países, se lo estamos haciendo a Cristo mismo. Y es un mandamiento, habrá una recompensa y habrá también una consecuencia a los que no lo hagan, ¿no? Entonces, hermanos, de eso quería hablar, ¿no? Que como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, gocémonos con los que se gozan, ¿no? Y lloremos también con los que lloran. En la carta a los Hebreos también me parece que dice que acordémonos de los encarcelados. ¿De qué encarcelados? De los que están sufriendo por causa del nombre de Jesús. El Señor ya nos advirtió de esto, ¿no? Que seríamos perseguidos por causa de su nombre, ¿no? Y hoy, especialmente 2000 años después, dicen que la iglesia está viviendo una persecución de las más terribles de la historia, ¿no? También os quería decir que sensibilizaros, ¿no? De que los europeos, los españoles, los latinoamericanos, a excepción de México, en Chiapas, estamos viviendo relativamente una paz, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, pues se han reído de mí muchas veces. Hay gente que me ha visto venir, me ha persinado como si yo fuera un cura, o me ha dicho, oye, Carlos, ¿cuándo me vas a confesar? O reverendo padre, o no sé qué, lo típico, ¿no? Si eres mujer te habrán dicho, mira, la monjita, o no sé qué, ¿no? Pero a día de hoy todavía nadie me ha agredido, todavía nadie me ha pegado, ¿no? La cosa se va a complicar en España próximamente, ¿no? Próximamente, ¿no? Quizás antes de un año se va a complicar la cosa, ¿no? Pero a día de hoy los cristianos de Occidente, ¿no? De España, de Europa y de América Latina, ¿no? A excepción de Chiapas, ¿no? De las que os quiero hablar ahora también, ¿no? Pues todavía no hemos sufrido agresiones, solo se han reído de nosotros, se han burlado de nosotros, ¿no? Entonces no estamos sufriendo todavía no ha llegado la sangre al río, todavía no estamos sufriendo lo que están sufriendo nuestros hermanos en Irak, en Siria, donde los están crucificando, donde los están degollando, todavía no estamos sufriendo lo que están sufriendo nuestros hermanos en Corea del Norte, que están allí metidos, lo están metiendo en la cárcel, la Biblia está prohibida. Todavía no estamos sufriendo lo que están sufriendo nuestros hermanos, por ejemplo, en Chiapas, en México. Y bendigo México, sabéis que amo México, ¿no? Y no quiero que esto se lo tome nadie como una ofensa, ¿no? Estoy hablando de la situación de Chiapas, ¿no? Conozco México, conozco a muchos mexicanos, amo su gastronomía, su cultura y todo, ¿no? Pero hay una realidad allí, ¿no? En Chiapas, ¿no? Que nuestros hermanos están siendo perseguidos. Cuando las comunidades indígenas en Chiapas se convierten a Cristo y dejan toda la idolatría, dejan de adorar a los patronos de sus pueblos, nuestros hermanos son perseguidos, lo echan de sus casas, de sus tierras, les pegan, etcétera. Y esto está pasando hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces, hermanos, os quiero animar que no dejemos de orar por los hermanos perseguidos, que no nos olvidemos de la iglesia perseguida, que no dejemos de orar por ellos para que el Señor los fortalezca en la prueba, para que el Señor los ayude a afrontar el martirio si tiene que ser así, para que el Señor fortalezca a su familia. Imagínate que te crucificaran a un hermano o a un familiar, o que le cortaran el cuello a un familiar tuyo, ¿no? O que te lo cortaran a ti. ¿Cómo afrontaríamos el martirio por causa de Jesús, ¿no? Entonces es necesario que oremos mucho por ellos, ¿no? Y que también nos preparemos, porque ellos lo están sufriendo ahora, pero muy pronto los europeos y los occidentales también sufriremos persecución y perderemos nuestros trabajos, nos pegarán y nos martirizarán, pero a día de hoy no. Entonces acordémonos de ellos, orémonos por ellos, ayudémonos económicamente con ellos, hermanos. El apóstol Pablo dice a los Gálatas y a los Corintios que cada primer día de la semana, los domingos, guarden un poco de dinero para la ofrenda para los santos de Jerusalén, que era una iglesia que estaba pasando necesidad. Y aquí vemos en este pasaje, en Mateo 25, que el Señor dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cuándo hacemos eso? Cada vez que ayudamos a un hermano nuestro cristiano, cada vez hermano del Señor Jesús. Entonces, hermanos, acordémonos de los encarcelados, de los que sufren por causa de Cristo. Os voy a poner aquí abajo, ¿no? Ahora cuando edite el vídeo, una ONG que se llama Puerta Abierta,
y os podéis meter en la página, conocer esta realidad de la iglesia perseguida. No solamente están perseguidos en estos 3 países que os he dicho, no solamente están siendo perseguidos en Irak, Corea del Norte o Chiapas en México, sino en muchos países más. En Israel, los judíos que se convierten a Cristo, gloria a Dios, también están siendo perseguidos y discriminados, ¿no? Hay muchos países, acordémonos de ellos, oremos por ellos y pongamos nuestro granito de arena, por poco que sea, ayudémoslo económicamente. No estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para esta ONG que ayude a nuestros hermanos en el nombre de Jesús, que no pasen sed, que no pasen hambre, que se les pueda visitar en las cárceles, o cuando estén enfermos no les falten las medicinas a nuestros hermanos. Porque como ya he dicho, hermanos, cada vez que se lo hicimos a uno de estos hermanos más pequeños, se lo estuvimos haciendo a Jesús.